Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al Club de la Noticia. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Nuevamente estamos aquí en el estudio con un panel espectacular para debatir varios temas del día. Tengo a mi lado a Paz Charpentier, abogada y directora de Voces por Chile. Tengo a Francisco Bertusevich, vicepresidente de Nuevas Generaciones de la UDI. Valentina Sánchez se encuentra también encargada metropolitana del Frente Feminista del Frente Amplio, y Tomás Sepúlveda, cientista político y de la directiva nacional del PPD. Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de que sea viernes. Muchos podrán pensar lo mismo, quienes nos ven sobre todo. Así es, y Francisco, bienvenido por primera vez que está en este programa. Sí. Así que vamos a ver al tiro el primer video y tema del día. 2 años. Esta semana se cumplieron 2 años del plebiscito constitucional del 4 de septiembre, cuando Chile rechazó por 62% el texto presentado por la Convención. Pero mientras la oposición salió a festejar y conmemorar este hito, el oficialismo no estaba para celebraciones. Así, desde el gobierno, voces como la ministra Vallejo apuntaron sus dardos contra este aniversario. Obviamente dudo que van a celebrar el segundo rechazo, pero al final no se trata de si celebramos o lamentamos, sino que de sacar una reflexión para beneficio de la ciudadanía que, insisto, todavía espera, anhela cambios con gradualidad, pero quiere un mejor país, quiere transformaciones. Dudo que vayan a celebrar el segundo rechazo, fue lo que dijo. Pero, ¿se pueden realmente equiparar los dos plebiscitos? ¿Suponen lo mismo, significan lo mismo para el país? El 4S y el triunfo del rechazo para algunos es recordado como el fin del octubrismo. ¿Es realmente así? ¿Se puede dar por superado el octubrismo o este continúa vivo? Considerando que voces tanto del Partido Comunista como Lautaro Carmona, Marcos Barraza y Bárbara Figueroa, y también del Partido Socialista como Paulina Bodanovich, han insistido en que la demanda de cambios y de una nueva constitución sigue vigente, y que además el gobierno ha intentado revivir al menos 6 polémicas iniciativas del texto rechazado. Bien, entonces la disyuntiva estaba planteada si se puede dar por superado o no el octubrismo desde el plebiscito del 4 de septiembre, pero para partir y para sincerar el debate me gustaría preguntarle a todos una vuelta rápida por qué opción votaron en el plebiscito, apruebo o rechazo, y si siguen manteniendo hasta el día de hoy esa opción, si es que son unos arrepentidos o siguen defendiendo la misma opción que votaron el 4 de septiembre. Partimos por Tomás. Yo era de los que aprobaba para reformar. ¿Y hoy día? Apruebo para reformar. ¿Tú sigues manteniendo la opción que de ese entonces? Completamente. ¿Valentina? Aprobada totalmente y apruebo totalmente. Ya, ¿y no hay arrepentimientos? No, no hay ningún arrepentimiento. Bueno, rechazo 1 y 2. Plebiscito de entrada y plebiscito de salida. Bien, ¿y Francisco? Yo, al igual que vas, rechazo en los dos plebiscitos constitucionales, e incluso me tocó trabajar de asesor en la Convención Constitucional y ver cómo se gestaba lo que yo creía y sostengo hasta el día de hoy era un muy mal texto constitucional. Ya, y los dos siguen en el fondo hoy día. Sí, imagínate que en muchos casos, al menos personalmente, la Revolución de Octubre fue un hito en mi vida, la cambió sustantivamente porque me determinó a estar en la política de los asuntos públicos hoy día, así que fue un momento muy relevante y crucial, personalmente incluso. Bueno, se lo preguntaba porque varios analistas y personas que en su momento, o sea, ha salido varios análisis, digamos, y personas que en su momento que votaban apruebo, que hoy día dicen que, han dicho en estos días que se arrepienten, que cambiaron de opción, que fue bueno para el país que saliera el rechazo, ¿no? Como Rafael Gumucio, por ejemplo, y otros tantos. Bien, ¿pero sigue vigente el octubrismo a la fecha o no? Esa es la gran pregunta, me gustaría partir contigo. Bueno, mira, a mí me parece que el octubrismo obviamente sigue vivo y nos gobierna el octubrismo. Lo que pasa es que ha tenido un escaso éxito en llevar adelante su propuesta y su proyecto refundacional. Obviamente el primer gran rechazo al proyecto refundacional del octubrismo fue el 4 de septiembre y exitosamente muchas de las medidas inspiradas en esta idea refundacional han logrado ser contenidas por parte de la oposición en el Congreso, que es en el lugar en que se deben deliberar estas iniciativas y no a través de la violencia como fue en octubre del año 2019. Yo creo que aquí ha existido, eso sí, desde hace más o menos 10 años a la fecha, un éxito en la promoción de la ideología de la mediocridad, cuyo clímax me parece a mí fue la Revolución de Octubre de 2019 y que ha tenido hasta la fecha resultados desastrosos, dramáticos, muy malos y que han redundado
y tenido como consecuencia fundamental la cuestión social del siglo XXI. O sea, en virtud de esta ideología de la mediocridad, cuyo clímax es la Revolución de Octubre, hoy día tenemos, por ejemplo, más campamentos, más personas viviendo sin acceso a agua potable y alcantarillado, tenemos listas de esperas que superan el millón de personas en el sistema de salud, una serie de chicos que no tienen un cupo en la educación estatal, la seguridad se ha transformado en un privilegio. Bueno, ahí están los resultados de esta ideología de la mediocridad, la cuestión social del siglo XXI, y lamentablemente tenemos un gobierno que persevera en entregar soluciones nefastas que ya fueron rechazadas en reiteradas oportunidades por la ciudadanía para estos problemas que son fundamentales. Ya. Pero en el fondo dice que el octubrismo sigue vigente, que el 4 de septiembre no mató el octubrismo, ¿no? El octubrismo nos gobierna, Maiva. Bien, que el octubrismo nos gobierna. Valentina, ¿cómo respondes a eso? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Creo que primero es importante precisar cuáles son estas ideas del octubrismo. O sea, si estamos hablando que las demandas que se expresaron, pero que venían de mucho antes, el 18 de octubre del 2019, como pensiones dignas, como salud de calidad, con acceso para todos, la educación pública y gratuita, las distintas demandas en torno a la violencia contra las mujeres. Creo que todas esas demandas, que son parte de los movimientos sociales de los 2000 en adelante, me parece que son cuestiones que son previas al 2019 y que por supuesto se mantienen vigentes, y no necesariamente porque el gobierno las mantenga vigentes, sino porque son malestares ciudadanos, son los dolores de Chile. Entonces, pero el tema de la agitación, el desorden institucional, todo eso que se derivó, digamos, del 18 de octubre hacia adelante, la violencia que vimos, ¿esos signos se mantienen hoy día? O sea, los hechos de violencia, que fueron pocos, digamos, en virtud de las manifestaciones multitudinarias y pacíficas que se pudo ver en todo el no fueron pocos, se quemaron muchas iglesias, bueno, o sea, todos sabemos lo que sucedió. Pero si nosotros lo comparamos en torno a todo lo bueno que hubo, como las manifestaciones que son ejercicios democráticos también, y que nos llevó a tener un acuerdo entre muchos sectores políticos para empezar un proceso constitucional que lamentablemente en sus dos momentos no tuvo un resultado que convenciera al país, y eso yo creo que todos los sectores políticos debemos responsabilizarnos. ¿Estamos mejor hoy día que en el momento del estallido, a tu juicio? Yo creo que estamos avanzando, pero que los malestares todavía persisten, y creo que eso es lo más importante, más allá de si las ideas son octubristas o no, porque creo que son ideas previas al estallido, mucho. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que está pendiente de recoger las banderas que marcó la movilización de octubre. Marcos Barraza también, la misma línea, habló de una nueva constitución. Bárbara Figueroa, Paulina Bodanovich del Partido Socialista, también dijo que perdimos una oportunidad histórica de tener una constitución en democracia, que no es para festejar, llamó a enfrentar a la derecha negacionista. En fin, ¿hay un cierto anhelo o no de volver a esa época? ¿Y qué pasa con el octubrismo? Tomás. Yo creo que primero reducir todo este clivaje a una palabra que hoy día básicamente se usa como insulto, que es ser octubrista o no ser octubrista. ¿Cómo lo dirías tú? Yo creo que es que va mucho más allá de eso. O sea, yo salí a la calle porque quería que mis abuelos, o que yo mismo y mis hermanos y mi mamá lleguen a ser adultos mayores con una pensión digna, que no se estén muriendo, que las personas no mueran esperando listas de espera. Que todas las personas hoy día que estudian gratuitamente en la educación puedan hacer mucho más y que sea todo Chile. Yo espero también, por ejemplo, que Chile siga creciendo mucho más. Y si es que por eso se me tilda que soy octubrista, bueno, entonces sí soy octubrista. Pero el tema de la violencia, la agitación, el desorden... Por supuesto. Yo creo que nosotros todos, en su momento, las y los demócratas, en su momento, por supuesto que criticamos los actos de violencia, por supuesto que, por ejemplo, y si es así también, me gustaría saber quién quemó el metro. Han pasado, ¿cuánto? 5 años y todavía no lo sabemos. El corrupto de Piñera, que recibió 150 millones en su campaña por parte de Hermosilla. Chadwick, que era parte del gobierno, Blumen también, que es culpable de que más de 150 personas hoy día no tengan ojos, no fueron capaces ni siquiera de entregarnos los videos y decirnos quién quemó el metro. Pero sí, por ejemplo, nosotros en el gobierno del presidente Boric hemos sabido quiénes mataron al general Ojeda, hemos sabido quiénes están, por ejemplo, de la inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones pudo saber que el misma arma que fue utilizada en el ataque en su momento, la ministra del Interior, Isquia Siches, estuvo metida también en el robo al Banco Brinks. Entonces, si hablamos de inteligencia policial, hay como para descubrir este tipo de cosas. ¿Por qué no fueron capaces de hacerlo?
Yo diría entonces que aquí también hay cosas entre medio que nunca fueron reveladas, pero por supuesto, y hoy día, para terminar, hoy día sí, yo creo que existe una moderación. Por supuesto, yo creo que hoy día, si miramos para atrás, todas y todos estamos de acuerdo que hubieron hechos de violencia que por supuesto no se justifican, se pudieron entender en su momento por la rabia y el malestar de la ciudadanía, pero hoy día todos queremos orden, queremos estabilidad, pero aún así también seguimos manteniendo esa idea de que queremos estos cambios institucionales que fueron a través del proyecto de nueva Constitución. Lamentablemente no se utilizaron, pero yo creo que la derecha debería hacerse cargo de sus mentiras cuando dijeron que proponían 10 puntos para una nueva Constitución, a pesar de que si es que ganaba el rechazo. Seguimos esperando esas reformas constitucionales que se iban a hacer en el Parlamento y aún no se han hecho. Ya. Pues solo una cosa para precisar, este 4 de septiembre también se registraron hechos de violencia con ataque a comisaría, a carabineros en el fondo, ¿no? Y también están, bueno, estos intentos, estos llamados a volver al tema de la Constitución, a escribir una nueva Constitución. Quiero preguntarle a ustedes, al fondo a la derecha, ¿cómo responden a estas acusaciones? Sí. Francisco. Yo creo que aquí hay dos puntos que hay que entrar a distinguir. El octubrismo propiamente tal no ha muerto. O sea, toda la ideología, todo el ánimo refundacional, todo incluso la violencia, más allá de las manifestaciones legítimas que hubo, que estalló para el 18 de septiembre del 2019 y, insisto, la ideología que en el fondo de octubre que permea todo ese momento, digamos, se mantiene vigente, fue la que inspiró el proceso constituyente de la Convención Constitucional. O sea, recordemos que el primer acto oficial de la Convención Constitucional, en el primer pleno, una vez constituida, lo primero que hicieron fue elaborar una declaración para efectos de solicitar la libertad de los presos de la revuelta. Y todas las soluciones que se fueron dando a los problemas, porque yo estoy de acuerdo, no creo que sea octubrista querer mejores pensiones, querer una mejor salud, querer una mejor educación. Pero todas las respuestas que se fueron dando, justamente por el diagnóstico, por la manera que se abordó todo este problema que había a nivel país, fue desde una lógica refundacional, fue desde una lógica, en el fondo, que implicaba entrar a romper los esquemas. Ahí también, obviamente, incide bastante la cantidad de independientes que hubo en la Convención Constitucional, la irrupción que tuvo la lista del pueblo. ¿Pero eso sigue vigente a tu juicio? Totalmente. O sea, si uno mira las declaraciones de Jaime Baza el domingo en La Tercera, Fernando Atra también la semana pasada, que dieron entrevista a propósito de los 2 años del plebiscito, las mismas declaraciones que citaba Maida de personeros del Partido Comunista, no hay ni un tipo de autocrítica. O sea, ¿seguimos gobernando con el lo haríamos totalmente. Totalmente. Y ojo. O sea, la reforma de pensiones, por ejemplo, y las soluciones que le siguen dando a los problemas que tiene la ciudadanía siguen en lógica octubrista. O sea, son las mismas ideas que ya se rechazaron para el 4 de septiembre hace 2 años pasados. O sea, perdón, la reforma la reforma previsional lleva más de 10 años esperando, entonces yo diría que es ante al octubrismo. Y la fórmula del 3x3 era de Piñera, además. Exacto, hicieron varias acusaciones desde acá, digamos, del panel de izquierda. Me quisiera cuestionar un poco el tema de lo refundacional. Espérame, Valentina, quiero darle la palabra a La Paz y después te daré el... Bueno, hay dos temas, porque el octubrismo, aquí se habló de una violencia excepcional. No fue excepcional. ¿Y por qué? Porque el octubrismo tiene dos patitas. Uno, la violencia, que puede estar muy bien descrita en este libro, que por supuesto se lo recomiendo, el libro de Claudio Crespo, que relata día a día lo que fue la Revolución de Octubre y su violencia. Patita A del octubrismo. Y la patita B, que también es muy preocupante, tiene que ver con que, a ver, si aquí nosotros tenemos que llegar a gobernar no por la mera disputa por el poder, sino porque tenemos que enterrar las ideas octubristas, porque al final del día las soluciones que ofrece el octubrismo a la cuestión social del siglo XXI son absolutamente improcedentes, fracasadas, y la verdad es que no son lo que quieren las personas. Por ejemplo, ¿qué ofrece el octubrismo en materia de problemas de las mujeres? Caretas con perspectiva de género, paridad, que no lo resuelve. Después, ¿qué propone el octubrismo para efectos de ingresos fiscales? ¿Cómo aumentaban los ingresos fiscales? ¿Qué nos propone el octubrismo? Aumentar los impuestos. Eso no aumenta los ingresos fiscales. ¿Qué nos propone el octubrismo en materia de vivienda? Bueno, caso convenio, ministras enlace que desaparece. Eso no resuelve el problema. ¿Qué propone el octubrismo en materia de inmigración? Bueno, abrir el paso con Bolivia en Colchane 24/7. Eso no resuelve los problemas de los chilenos. Entonces, por lo tanto, aquí la verdad es que, además de que el octubrismo promueve la violencia y nosotros tenemos que rechazar la violencia, el octubrismo promueve al final del día soluciones que no resuelven la cuestión social del siglo XXI. Y ahí tiene que estar nuestra mayor preocupación. ¿Cómo resolvemos los asuntos sociales? También quiero detenerme en esas declaraciones que hizo la ministra Camila Vallejo, de cierto modo equiparando ambos procesos, ¿no? Ambos plebiscitos. Y bueno, Valentina, tú querías hablar y también me gustaría que respondiera a esto. Primero quería
comentar que a mí me parece llamativo que giremos en torno a una supuesta retórica refundacional. Me parece que habían muchas expresiones en el estallido, no solamente de izquierda, también la derecha estuvo presente en distintas oportunidades. El mismo presidente Piñera se refirió a las movilizaciones multitudinarias y creo que eso también hay que tener en cuenta. Como tú mencionabas dos patitas, creo que la patita de los movimientos democráticos, pacíficos en todo Chile, son cuestiones que no hay que olvidar. Como es muy reduccionista estar mirando todo el rato los hechos de violencia que sí ocurrieron y que yo creo que ninguno a esta altura lo está negando, y todos los condenamos además, como no es así. Entonces, creo que la retórica refundacional, en primer lugar, nunca se trató de refundar Chile, como creo que sí tenía que ver con un cuestionamiento profundo al modelo neoliberal en el país, y un modelo político, económico, no es el país, no es Chile. O sea, ¿tú descartas una retórica refundacional absolutamente al día de hoy del gobierno, por ejemplo? Sí, absolutamente. O sea, totalmente. Y una lógica octubrista también la descarta. Es que creo que todavía no nos ponemos semánticamente de acuerdo con lo que es octubrismo. Entonces, el tema de la violencia, el desorden, el desapego a para nada. O sea, creo que, de hecho, en materia de orden público, el gobierno ha sido bastante como categórico y desde un primer momento. La recuperación del orden público. El mismo presidente que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, en un acto que yo considero bastante valiente de su parte, junto con sectores políticos que son de derecha, representados también en este panel, digamos. Creo que ese acuerdo es un paso y es una muestra muy valiente de querer recuperar el orden público para poder encauzar ese malestar ciudadano en algo institucional y que pudiera dar respuesta específicamente. También creo que la ministra Vallejo acierta en decir que, no lo dijo de esta forma, pero yo lo voy a decir de esta forma porque lo enlazo con lo que ella menciona. No se puede mirar el 4 de septiembre como un hecho aislado de lo que fue el segundo momento constitucional, digamos. O sea, hubo dos instituciones, hubo dos intentos dentro de un momento constituyente y ambas fallaron. ¿Pero significa lo mismo para el país en ambos procesos? Yo creo que no. Creo que el primero era o sea, primero tienen contextos distintos. Claro, uno democrático y el otro antidemocrático. No. Sí, claramente. ¿Cómo o sea, uno democrático y el otro no? O sea, absolutamente el primero fue validado con un plebiscito ampliamente votado. Entonces, incendiado por un sector político transversalmente de izquierda. No sé, o sea, fue convocado el acuerdo del 25 de noviembre, tuvo a todo el espectro político. Pero es la imagen con el presidente Piñera, el expresidente Piñera, en ocasiones la izquierda al medio de reescribir la historia. No. Y de verdad que en esta pasada, aunque nos demoremos 10 años, no vamos a permitir que usted reescriba la historia. Es una realidad. La destrucción de Chile, de propiedad pública y privada. No se trata de que nosotros queramos reescribir, no se trata de que la ciudadanía, nosotros recibimos el mandato de la ciudadanía. El 80% de Chile votó a favor de la nueva Constitución. Así de multitudinario y que sea así aplastante, ¿es algo antidemocrático? Mira, el propio Sergio Pico, que no es una persona particularmente de derecha, declaró con respecto a tu posición, pero él se autodefine de izquierda y yo creo que uno tiene que respetar las autodefiniciones de las personas. Bueno, muy valiente, señaló expresamente que estuvimos a punto de un golpe de Estado y que en definitiva la violencia estaba completamente desbordada y que hubo intentos de que efectivamente el presidente de la República de alguna manera cayera. La violencia propició el famoso acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva Constitución, paz que nunca llegó, Constitución que fijaba normas, un procedimiento, pero al poco andar la Convención Constituyente se declaró soberana por parte de gran parte de los convencionales, en el fondo pasándose por delante o por sobre incluso los límites que se habían fijado al propio proceso. Entonces, obviamente fue un proceso antidemocrático. Tenemos que cerrar y ir al siguiente tema, pero ya que estamos hablando de este modo octubrista, quiero dejar abierta la pregunta para el siguiente panel. En el fondo, si el presidente Boric se acercó o no a su modo octubrista al hablar sobre las declaraciones de Hermosilla, ¿no? En este caso, en el caso audio. Y
Dicho eso, vamos a ver el siguiente video. Daniel Jadwe se fue para la casa. Salió de la prisión preventiva y lo hizo como un rockstar, feliz, celebrando, recibido por su polola y también por un grupo de manifestantes con pancartas en las que se leía Jadwe libre. Y todo este festejo, pese a que, recordemos, se encuentra en calidad de imputado por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en el marco del caso Farmacias Populares, y pese a que quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Hacia la salida del centro penitenciario, esto fue lo que didijo. Muy contento, por fin se restableció el derecho. Estoy muy contento con este fallo, porque este fallo no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ello. Ahora, a demostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y los que han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano. Al lamentar el maltrato de los que han festinado la pérdida de la libertad de cualquier ser humano, ¿le está haciendo Jadwe una crítica implícita al presidente Boric? Porque el mandatario celebró o festinó la prisión preventiva de Luis Hermosilla, quien justamente compartió reclusión con Jadwe en Capitán Llaver. ¿Solidaridad intercarcelaria? ¿Crítica tácita? ¿Cuentas pendientes con el gobierno? ¿O qué buscaba exactamente el exalcalde de Recoleta con sus dichos? Bien, ¿cómo interpretan entonces este tema, las declaraciones de Daniel Jadwe al salir de prisión preventiva? Si es una crítica implícita, tácita, al presidente Boric, quien habló de todopoderoso y bueno, todos sabemos lo que dijo respecto al caso Hermosilla. ¿Es una crítica implícita, es una pasada de cuenta al gobierno? ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Daniel Jadwe? Partimos con Francisco. Bueno, la verdad de las cosas es que como buen chileno al que le queda el poncho que se lo ponga, y la verdad de las cosas es que las declaraciones de Daniel Jadwe en ese sentido perfectamente se encasillan con las declaraciones que no solamente dio el presidente Boric, sino que después ratificó cuando le preguntaron al respecto. Además de que se equivoca el exalcalde de Jadwe, porque aquí nadie lo ha absuelto de ningún tipo de delito, no es un fallo firme y ejecutoriado, aquí simplemente le cambiaron la medida cautelar, digamos, o sea, todavía falta la investigación de fiscalía, todavía falta que se desenvuelva el procedimiento respectivo en sede de juicio oral y falta una condena. Entonces, la verdad de las cosas es que es bien irrisorio andar pensando de que simplemente porque lo hayan trasladado del anexo Capitán Llaver a su casa, digamos, ahí en la comuna de La Reina, se encuentra libre y por muy paja, porque eso efectivamente no es así. Y obviamente aquí sigue habiendo también un trasfondo de un poco de incomprensión de lo que vendría siendo la separación de poderes y el sistema de freno y contrapeso, porque nuevamente tenemos personeros del Partido Comunista que, al igual que el presidente Boric, se siguen pronunciando sobre lo que vendrían siendo las actuaciones del Poder Judicial, siguen también tratando de, yo creo, pautear un poco por la prensa lo que vendría siendo la actuación de los tribunales de la justicia, y eso, la verdad de las cosas, es que evidentemente en todo Estado de Derecho es inadmisible. ¿Pero está Jadwe defendiendo de cierto modo a Hermosilla con estas declaraciones? Tomás Sepúlveda. Por supuesto que no. O sea, quiero partir de la base que enhorabuena que el Poder Judicial esté llevando a personas que son posible peligro para la sociedad a la cárcel. Creo que quienes terminaron con clases de ética también debieron haber quedado presos, pero bueno, eso fue un Chile antiguo. Yo creo que en este momento, al igual que Hermosilla, por ejemplo, al igual que Jaime Orpiz, que compañero de Chadwick, de la UDI, que quedó preso un año 4 meses por corrupto, se vayan todas las personas que cometen delitos con todos nuestros dineros públicos, que se vayan a la cárcel. Jadwe es un tema súper específico, un tema más bien, yo creo que casi como con bombo y platillo, una cosa como más... La salida de prisión preventiva. Exacto, y también que se haya metido a la cárcel él, que se haya celebrado, que izquierda y derecha hicieron mofa de esto, yo creo que demuestra también un poco que un aprovechamiento político de esto. Me hubiese gustado también que Katy Barriga haya quedado presa también y no esté haciendo reclusión en su casa y subiendo material a redes sociales todo el día. Porque se burla también de toda la gente, de todos los maipucinos, quienes son finalmente las personas afectadas, que le robó la plata, porque se la malgastó brutalmente. Las declaraciones de Jadwe, porque dice,
condena a los que han festinado la pérdida de la libertad de cualquier ser humano. Y las últimas declaraciones que vimos, festinando, digamos, la pérdida de libertad de un ser humano, en este caso Hermosilla, fue el presidente Gabriel Boric, ¿no? Entonces, ¿se refería a eso y una crítica implícita? No, yo creo que le está haciendo un guiño a la derecha, ¿no? Que se burló completamente de él por esto y que han estado festinando con esta cuestión también. Yo creo que también es un poco la de vuelta de mano a la derecha porque están todos calladísimos, muertos de miedo porque se destape la olla de Hermosilla, que se destapen más y más WhatsApp de Hermosilla. ¿Solo la derecha tú crees que hay miedo o en todos sectores políticos? O sea, ya han salido acusaciones al gobierno, se ha insinuado que el ministro Lizalde, por ejemplo, está metido, él mismo dijo que no tiene nada, que espera que esto se resuelva lo más rápido posible, el ministro Cordero también, Gabriel Boric también, etcétera. O sea, yo creo que los ministros de Estado, los ministros del gobierno de Boric han salido rápidamente a aclarar que no están metidos en esto. Me gustaría si, por ejemplo, que Evelyn Matei, por ejemplo, que Andrés Chadwick, por ejemplo, dijeran algo, que salieran de sus madrigueras y que se vuelvan a conectar entre sí, pero con una sola, pero que hablen, pues, que hablen, si no tienen miedo entonces que salgan en la cara, porque finalmente cuando les conviene, por redes sociales, por la prensa, por todos lados, festinan con esto con Javi, por ejemplo, pero ahora que están todos muertos de miedo, están escondidísimos. Bueno, todavía esto es una caja de Pandora, no sabemos qué va a suceder, pero hasta el momento, al parecer, se verían involucrados de todos los colores y sectores políticos, ¿no? Quiero darte la palabra y ver tu mirada con respecto a la pregunta inicial también, o sea, ¿a qué se refería Jaude con estas declaraciones? Bueno, primero yo quiero decir que nosotros no festinamos por que existan casos de corrupción en nuestro país que nos constatan y nos prueban la debilidad institucional que tenemos en Chile. Todo lo contrario, nos preocupa enormemente y es por eso que transversalmente desde mi sector político se ha condenado la corrupción y se ha dicho aquí tiene que existir, no puede haber impunidad, tiene que existir transparencia absoluta, pero también acciones. ¿Y en qué sentido acciones? Reforma a la ley de lobby, por ejemplo. Reforma a lo que dice relación con el sistema de nombramiento de los jueces. También mejor y regulación más eficiente lo que dice relación con el mercado financiero, ¿cierto? Eso es la primera cosa. Y en relación a Jaude, bueno, aquí yo creo un punto. Uno, Jaude ha sido consistente con las ideas del octubrismo. Dos, yo creo que está pavimentando o más bien reforzando su eventual próxima candidatura presidencial. Y tres, tal como decía acá mi compañero, la verdad es que hay que dejar claro que aquí no existe una sentencia ni absolutoria ni condenatoria, sino que simplemente el intercambio de una medida cautelar por otra menos gravosa. Claro. Y tendremos que ver qué hace Daniel Jaude en los próximos días desde su domicilio, pero puede ser muy interesante. Pero es una crítica implícita al presidente Boric lo que hace Daniel Jaude al salir de la prisión preventiva, sí o no, o sea, ¿lo liga de cierto modo, está defendiendo a Luis Hermosilla o qué hay detrás de esas declaraciones? Bueno, aquí el presidente, o sea, Daniel Jaude le habla a ese mundo que hoy día es interpretado de mejor manera por su liderazgo o liderazgos más octubristas, digámoslo así, como Sharp en Valparaíso, ¿cierto? Y de alguna manera trata de desmarcarse, me parece a mí, del presidente Boric, que ha migrado o ha redireccionado su liderazgo hacia una más cercana a la socialdemocracia. ¿Puede ser una pasada de cuenta al gobierno? Y lo pregunto porque hemos visto las diferencias del Partido Comunista con el gobierno el último tiempo. Obviamente por las diferencias con el mismo caso de Daniel Jaude desde el comienzo, también el tema de Venezuela y varias cosas y varias roscas con el Partido Comunista. ¿Puede ser la declaración de Jaude una pasada de cuenta hacia Gabriel Boric, Valentina? Mira, yo no sé qué está pensando Daniel Jaude. A mí no me queda para nada claro de sus declaraciones que le esté pasando la cuenta al gobierno. Creo que no tendría por qué tampoco. Me parece sí, y coincido con Tomás en su interpretación, y sumaría también el tratamiento mediático que se le ha dado al caso de Daniel Jaude cuando uno lo pone en contraposición con otros alcaldes de otros sectores políticos, como el exalcalde de Vitacura, que no se le dio el mismo tratamiento mediático. El caso de Hermosilla es un caso que tiene relevancia internacional, como lo han cubierto medios internacionales, y no ha recibido la misma atención acá en Chile. Entonces me parece que en este caso yo no lo interpreto de esa forma. También creo que la forma en que la defensa de Daniel Jaude y que él mismo quiera comunicar este paso, que es la revocación de la prisión preventiva para que quede con arresto domiciliario, si es que él lo quiere comunicar como un paso más cercano hacia su total inocencia, hacia su libertad total, creo que está en todo su derecho. O sea, pero el Partido Comunista ha instalado la tesis de que Daniel Jaude sería como una especie de preso político. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso, y tampoco me queda claro que el Partido Comunista lo haya dejado de esa forma.
Sí creo que el partido está en todo su derecho de apoyarlo, si es que consideran pertinente creer en su inocencia. Claro. Yo respondo por lo que piensa el Frente Amplio. O sea, creo que, claro. Insisto, la forma en la que él decida defenderse, él está completamente en su derecho. Y si hay gente que lo va a apoyar y lo va a ver a su casa y etcétera, están en su derecho también. O sea, para nosotros como hemos tratado estos casos, ha sido como el caiga quien caiga. Como que no tenemos ningún problema, porque ningún lugar está exento de tener personajes que caigan en hechos de corrupción. ¿Pero esto no le golpea al presidente Boric? ¿Ah? ¿Esto no le golpea, este caso no le golpea al mismo presidente Boric? Porque creo que todos los casos de personas de la coalición de gobierno que tengan sospechas, que estén procesados, nos golpean, efectivamente, y uno esperaría ahí que todas las colectividades se hagan cargo también de sus propios militantes. No. Bien, tenemos que ir cerrando. ¿Alguien quiere agregar algo rápido? Yo quiero agregar una cosita, perdón. Es que a mí lo que igual me sorprende, porque tomando lo que mencionaba La Paz también, que por ejemplo en estos momentos donde todavía continúa el juicio contra Hermosilla, decretaron su prisión preventiva, se presente un fast track por RN con iniciativas como cambiarle el nombre a la región metropolitana, como decretar el 4 de septiembre como el Día de la Libertad y la Democracia, creo, de una forma media metropolitana del general Manuel Baquedano. Claro, entonces, en vez de estar legislando, por ejemplo, para aprobar los 14 proyectos de ley del fast track de seguridad del gobierno, que es una de las principales prioridades del gobierno y de la ciudadanía hoy en día, como están muy concentrados mediáticamente en esto. Y eso me parece muy llamativo. Eso tiene relación a lo que hablábamos anteriormente con el tema del octubrismo del 4 de septiembre, ¿no? Tú querías decir algo breve porque tenemos que cerrar. No, súper breve al panel, a la Vale, que Vale, cuando tú dices que no se ha considerado, no se ha dado cobertura mediática al caso Hermosilla, pareciera que vives en otro país, porque la verdad es que lo único que se ha hablado, o parte importante de lo que se ha hablado en los medios de comunicación, es precisamente del caso Hermosilla, particularmente por el rol que está cumpliendo su hermano, que es su abogado defensor en esta causa. Y lo otro también, uno en realidad puede tener una opinión política de los hechos, pero no de los hechos que ocurren, pero no negar los hechos. Y es un hecho que el Partido Comunista calificó a Jadwe como un preso político. Esa es la razón porque incluso realizó una procesión a las afueras del tribunal para efectos de evitar su prisión preventiva. Entonces, claro, uno puede tener una opinión, pero no negar los hechos. Y eso me parece que es esencial para poder realizar un debate político serio. Bien, Paz, muchas gracias. Gracias también a todos los panelistas, a todos quienes nos sintonizan, como siempre, en el Club de la Noticia. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.